Buenos días, estamos listos para comenzar entonces nuestro webinar del día de hoy. Bienvenidos todos a nuestro webinar Buenas prácticas para el manejo de partes de vida limitada en PowerPlan. Mi nombre es Omar Maldonado, soy el actual director de soluciones de aviación en Soma Software, con más de 30 años de experiencia como director de mantenimiento en diferentes aerolíneas. Nuestro campo de experticia abarca ingeniería, línea de vuelo, inicio de operaciones, mantenimiento correctivo, preventivo, servicios mayores, recepción de aeronaves, etc. Quiero darles una pequeña descripción de lo que es SOMA. SOMA es la solución para la gestión aeronáutica. Con SOMA ustedes pueden controlar el mantenimiento, control logístico y operaciones aéreas de su empresa, ya sea taxi aéreo, aerolínea, escuela de vuelo o taller aeronáutico. Es una plataforma que está adaptada a los requerimientos actuales de la industria, está 100% en la nube, desarrollado con tecnología de primera línea y en continua evolución. Con SOMA solo se requiere acceso a Internet para la plataforma, no se requieren servidores dedicados, sino solamente acceso a Internet para acceder a SOMA. Datos relevantes de SOMA para el día de hoy: tenemos más de 20 clientes en Latinoamérica, cubrimos toda la región, más de 330 aeronaves controladas, más de 200.000 vuelos registrados y más de 5 millones de componentes en inventario. Los módulos de SOMA: tenemos el módulo de mantenimiento, ingeniería y confiabilidad, módulo de producción para talleres, para el control de producción, nuestro módulo de operaciones de vuelo, donde se registran todas las operaciones a través de las bitácoras de vuelo, nuestro módulo de compra, inventarios de componentes, donde tenemos todo el proceso logístico, compras, cotizaciones, requisiciones, ingreso de compras, shelf life, calibraciones, cuarentenas, almacenes, y nuestro control y vencimiento de documentos, donde el usuario puede controlar los documentos tanto de cursos, licencias y certificados de su personal técnico y pilotos, así como también los documentos de las aeronaves, tales como certificados de aeronavegabilidad, matrículas, licencias de radio, homologación acústica, etc. Ya entrando en materia, el objetivo para nuestro webinar el día de hoy es: los asistentes al webinar adquirirán los conocimientos necesarios para manejar los procesos de control de partes de vida limitada en plantas de propulsión, tomando en cuenta la naturaleza del control a través del uso de la herramienta. Contenido de nuestro webinar: vamos a hablar de lo que es un Engine Life Limit Part, vamos a hablar de qué es la trazabilidad y mejores prácticas para el control de partes de vida limitada en plantas propulsoras, cómo es un control de componentes desde la plataforma web, desde SOMA, los beneficios del uso de una herramienta de gestión y recomendaciones finales. Vamos entonces a entrar en materia directamente sobre qué es un Engine Life Limit Part. Escuchamos mucho sobre esto, escuchamos siempre lo que es un LLP, pero aquí está la definición y está normada. Los Engine Life Limited Parts son partes de vida limitada del motor, son rotores y partes estructurales estáticas de envergadura en las cuales una falla primaria puede resultar en un efecto peligroso para el motor. Típicamente los engine LLP incluyen, pero no están limitados a, discos, spacers, hubs, shaft, high pressure casings y partes de montura no redundantes. Esta definición se encuentra en el FAR 33.70. Nosotros en la industria sabemos de la importancia de los LLP. Conocemos el por qué se manejan los LLP, pero más allá del concepto, es la afectación que tiene esta parte en el momento de una falla. En el caso del motor, y lo vimos recientemente en un accidente que tuvo Southwest en un 737 clásico, donde hubo una falla no contenida del motor y esto ocasionó un daño, inclusive la muerte de un pasajero en una ventana. Es por esto que las partes de vida limitada en el motor requieren tal atención. Tanto así de que está inclusive normado en el FAR
su definición y su afectación en la aeronave. Aquí vemos un ejemplo de lo que serían las partes de vía limitada. Como les decía, entre ellos están los discos, los shafts, los rotores. Y esta gráfica pues nos muestra estos componentes en rotación y el por qué deben ser controlados. ¿Por qué controlamos los componentes Engine Life Limited Part? Bueno, tenemos una serie de documentos los cuales norman el control de estas partes. Entre ellos tenemos el MPD o el manual del motor, directivas de aeronavegabilidad, service letter o service bulletin y las mismas regulaciones aeronáuticas. La combinación de todos estos documentos es reflejada en lo que llamamos nosotros el MP o el Maintenance Program, el programa de mantenimiento. Y de ese programa de mantenimiento se derivan entonces cuáles son los componentes Hard Time, LLP, Condition Monitoring y On Condition. En este caso nos vamos a referir a los componentes LLP. Siempre que hablamos de motores, hablamos del tema de trazabilidad. ¿Cuál es el concepto de trazabilidad? Son procedimientos que permiten controlar el histórico, la situación física y la trayectoria de un componente a lo largo de su procedencia, uso y mantenimiento en un momento dado, a través de herramientas determinadas. En el caso de la FAA, los procedimientos aprobados establecen limitaciones operacionales para indicar el número máximo de ciclos o horas de cada parte de vía limitada en el motor. Esto es lo que normalmente vemos en el capítulo 5 de un Engine Maintenance Manual. ¿Ok? Cuando nosotros recibimos un motor, es sumamente importante nosotros poder verificar que la cantidad de ciclos acumulados de la parte corresponde con el reporte que estamos recibiendo. Para un componente LLP de motor, no solo es suficiente tener una hoja de discos que indique que el motor tiene una cantidad de ciclos acumulados, perdón, que la parte tiene una cantidad de ciclos acumulados en un momento dado. Debe ser verificable a través de un proceso de trazabilidad. Uno debe llegar hasta el documento Back to Birth o de nacimiento del disco. Desde el momento en que se fabricó el disco y fue instalado en su primer motor, eso tiene una hoja de discos de instalación en el primer motor donde voló ese disco. Luego ese disco tuvo una operación, ese motor es removido para algún trabajo, el disco puede que salga a otro motor y entonces tiene que estar reflejado en la hoja de disco cuánto voló o cuánto tiene acumulado y eso tiene que estar reflejado en la hoja de disco de entrega. Es por esto que es sumamente importante la manera en que se construya este documento, la hoja de disco, porque al final la verificación de trazabilidad a través de todas las hojas de disco que ha tenido el motor a lo largo del tiempo es lo que permite constatar de que los ciclos actuales de la parte están por debajo del límite establecido. Vamos a hablar ahora de las mejores prácticas para construir una hoja de discos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles componentes LLP se van a controlar. Luego, analizar el control del disco a controlar y coloco control en negrita, porque aquí tenemos que verificar, de acuerdo a la documentación técnica, qué tipo de control le aplica el disco. Si este disco tiene alguna variable que afecte el límite. En este caso, tenemos discos que, de acuerdo al thrust del motor en que tú estás operando, tienen un límite, tienen límites diferentes. O hay discos que se afectan por controles especiales como los engine start o la cantidad de ciclos o la cantidad de ciclos que tenga acumulado. Entonces, aquí es importante analizar qué tipo de control le aplica el disco de acuerdo a la operación que voy a tener yo en el motor y la operación previa que tuvo el mismo. Luego debemos tabular los datos requeridos del motor. Luego debemos tabular los datos requeridos del disco a controlar. Y por último, emitir la hoja de discos. Vamos a ver un ejemplo.
iniciamos con la identificación de los LLP a controlar. Normalmente cuando recibimos un motor, el motor viene con una hoja de discos. Esto es un modelo similar a esta, y en esta hoja de disco nos muestran las partes que se están controlando, los números de parte, el serial. Aquí nos muestran los tiempos y ciclos desde su última visita a taller. Aquí tienen el límite y aquí tienen el estatus y remanente. ¿Ok? Esto es lo que nosotros normalmente recibimos cuando estamos recibiendo un motor o estamos recibiendo una aeronave. Ahora nosotros debemos verificar que realmente cada una de estas partes tienen realmente acumulado este tiempo a través del proceso de trazabilidad. Y luego debemos verificar si realmente este es el límite que aplica este disco o, de acuerdo a nuestra operación, si este límite varía, ya sea por el setting de potencia o por las condiciones específicas de nuestra operación. Esa información la verificamos en el manual. En este caso estamos viendo un service bulletin para un motor PT6, donde verificamos el número de parte y nos indica entonces que este número de parte aplica a este motor y tiene un límite de 15.000 ciclos. Esta información deberíamos cotejarla entonces contra la información que nos mostraron inicialmente en la hoja de disco. Fíjense un caso acá específico. Este motor tiene un disco que tiene 16.062 ciclos de límite. Esta información está reflejada en la documentación técnica, ya sea un service bulletin, ya sea un service letter, ya sea el mismo manual del motor en el capítulo 5, pero nosotros debemos verificar si los límites que estamos viendo en la hoja de disco son realmente los que le aplican al disco. Porque podemos correr el riesgo de trabajar con la información anterior que no es aplicable a mi operación y volvemos un disco excedido de ciclo con potencial riesgo a la operación de nuestra aeronave. Una vez que identificamos el límite, hacemos un análisis del control. Debemos identificar límites, verificamos el límite del disco, luego identificamos parámetros de controles especiales. A esto me refería de acuerdo al fabricante. Algunos discos están afectados por una fórmula para su cálculo actual de ciclos volados. Y estas fórmulas están dadas en la documentación técnica. En este caso tenemos un factor de 3 y un flight count factor de 1. Esto afecta una fórmula matemática y me afecta los ciclos actuales del motor. Esta información debemos considerarla cuando estemos construyendo una hoja de discos. En este caso, para este número de partos específicamente. Y esa información, de nuevo, la van a ver en el manual del fabricante. Posterior a esto, debemos identificar la sección del motor, la cual estamos controlando. Aquí vemos un motor, una turbina. Tenemos las secciones del motor, fan, el LPC, el Low Pressure Compressor, el High Pressure Compressor. Vemos el Low Pressure Shaft, cámara de combustión, el High Pressure Turbine, Low Pressure Turbine y los nozzles. Esta identificación de sección es importante porque cuando estemos construyendo la hoja de disco debemos controlar los discos por secciones, de manera de que sea fácilmente observable en caso de que nosotros vayamos a mandar el motor a taller, qué sección deseamos trabajar. Luego debemos tabular los datos requeridos del motor. ¿Qué debo conocer del motor para controlar un disco? Bueno, debo conocer la fecha de instalación en la aeronave, debo conocer los tiempos de la aeronave en el momento que se instaló este motor, debo conocer los tiempos desde nuevo del motor a la instalación de la aeronave, tales como Time Since New y Cycle Since New, TSN y CSN. Debo conocer la fecha de su último overhaul o la última visita a taller del motor. Debo conocer los tiempos desde overhaul del motor a la instalación de la aeronave, tales como TSO y CSO, o el tiempo de Last Shop Visit y ciclo de Last Shop Visit.
los tiempos actuales del motor, engine total time, engine total cycles, y esta información es básica para la construcción de una hoja de disco. Tiempo de instalación, tiempo de la aeronave cuando instalé el motor, tiempo desde nuevo del motor cuando lo instalé, fecha de overhaul, tiempo de overhaul y ciclo de overhaul de cuando instalé el motor, y los tiempos totales al momento que estoy emitiendo el reporte. Porque esta información me va a mover todo el cálculo de los discos o de los LLP del motor. Ahora debemos tabular los datos requeridos para cada disco. ¿Qué debo conocer de los discos a controlar? Debo conocer, por supuesto, su fecha de nuevo. Todo componente LLP debe tener su fecha desde nuevo. Recuérdense que debemos llegar hasta el nacimiento, al back to birth. Tenemos que conocer el TSN y CSN en la instalación en el motor. Los tiempos desde nuevo y los ciclos desde nuevo que tenía el disco cuando se instaló, o el LLP cuando se instaló en el motor. Debemos conocer la fecha de instalación en el motor, y esta es la información del disco. Fecha de nuevo, fecha de instalación, los tiempos que tenía el disco en el momento que se instaló y los tiempos actuales. Estos tiempos actuales son los que pueden estar afectados por fórmulas de acuerdo a las instrucciones del fabricante, por detalles de nuestra operación. Y luego con estas, una vez que tabulamos los datos requeridos del motor y tabulamos los datos requeridos de cada disco, podemos entonces crear nuestra hoja de disco. Esto es una hoja de disco estándar. Fíjense, aquí tenemos los datos del motor, los datos de overhaul del motor, los tiempos actuales del motor y los tiempos de overhaul del motor y los tiempos de instalado del motor. Y luego vemos entonces como un disco, tiempos del disco, límites, tiempos desde nuevo y su remanente. Esto es lo que nosotros esperamos ver en una hoja de disco cuando se encuentra construido siguiendo las buenas prácticas de la industria. Vamos a ver ahora cómo en una plataforma como Soma se controlan este tipo de componentes. Iniciamos con crear el LLP a controlar. Utilizamos la ventana crear nuevo desde Soma, creamos el componente, indicamos de una vez que es un componente LLP, a qué flota aplica. Luego le asignamos el límite de control. Esta información se encuentra en el manual del fabricante. Si este límite de control está afectado por una fórmula, alimentamos a Soma con esa información para el control del disco. Luego debemos asignar a qué sección del motor pertenece esta parte que estamos controlando. En este caso, este disco que estamos creando aplica o estaría instalado en el LPC, en el Low Pressure Compressor. Luego indicamos el parámetro de control. Les comentaba minutos atrás que este disco en particular, el ejemplo que estamos siguiendo, tiene un cálculo matemático donde dice que los tiempos acumulados totales es igual al número de encendidos más esta relación, número de vuelos menos el número de starts, entre el factor de ciclos que vimos, que era 3 en este caso. Bueno, aquí dice 2 por el flight count, que es 1.5. Esto es lo que me va a mostrar a mí los ciclos actuales del motor, del disco, o en este caso el LLP. Y luego procedemos entonces a que la plataforma nos entregue la hoja de disco. Aquí vemos, vamos a reportes, seleccionamos la matrícula del avión, de una vez me indica los motores que están instalados, selecciono el motor que está instalado y me muestra entonces todos los discos del motor, me muestra su remanente y en este caso en particular los tiempos actuales del disco están afectados por una fórmula o por un cálculo.
Le damos a exportar y tenemos entonces una hoja de disco generada por una plataforma desde la web. Voy a hacer una pausa en este momento para ver si tenemos algún tipo de preguntas. No tenemos preguntas, entonces continuamos con nuestro webinar. Ok, tenemos una pregunta. El programa software establece alertas o algún recordatorio planificador o analista de la hoja de discos cuando el LP está próximo a servicio. Correcto. En este caso, Soma genera alertas de acuerdo a un threshold que se define en la plataforma. Cada usuario define el threshold que quiere mantener. En este caso, pues establecer alertas por ciclos por debajo de 500 ciclos, me envían un correo electrónico indicándome de que tengo un disco que ya pasó el threshold para nosotros tomar las acciones correspondientes, cambio de motor, informar disponibilidad de aeronaves, requerimientos presupuestarios, etcétera. Pero una de las ventajas, y lo vas a ver más adelante, gracias por tu pregunta, es de tener esto en una plataforma como Soma, es la disponibilidad de tener ese tipo de reportes y alertas en tiempo real. Seguimos entonces con el webinar y vamos, bueno, ya prácticamente amarrando la pregunta que acaban de hacer en el webinar. Vamos a los beneficios del uso de una herramienta de gestión como Soma. Tenemos varios beneficios, pero entre los más importantes tenemos tener en una sola plataforma visibilidad de todos los motores instalados en la aeronave en cuanto al estatus de la parte de vida limitada. Luego tenemos disponer de mecanismos de alertas que anticipen, tal cual lo conversábamos, los próximos vencimientos de parte de vida limitada. Ejemplo, se fija un threshold de discos por debajo de 500 ciclos, 1000 ciclos, 2000 ciclos, de acuerdo a lo que defina la empresa. Y luego tenemos disponer de herramientas para el forecasting de reemplazo de motores de flota en un periodo determinado. Esto nos permite planificación, disponibilidad de aeronaves y, por supuesto, garantizar los recursos financieros. Normalmente, en cuanto a los beneficios del software, de un software de gestión, uno de los más importantes es tener en una sola plataforma todos los motores, porque pueden que tengamos en nuestra flota diferentes motores, diferentes modelos, cada quien con controles específicos, pero si todos están en una misma plataforma de gestión, pues entonces podemos tener acceso a los datos en tiempo real y podemos tener este tipo de alertas que nos permitan una visibilidad en todo momento del estatus de nuestros motores en la flota. Y ya para terminar, recomendaciones finales sobre las mejores prácticas para el control de partes de vida limitada. Para controlar el LP en motores es necesario asegurar la cantidad de ciclos volados de la parte a través de la verificación de trazabilidad. Esto es sumamente importante. Cada vez que reciban un motor deben asegurarse de que los ciclos que les están reflejando como ciclos volados deben ser verificados a través de un proceso de trazabilidad. Luego, construya una hoja de discos que posea toda la información necesaria para entender con una simple revisión cantidad de ciclos del LLP al momento de la instalación, cantidad de ciclos desde instalación, límite del LLP, remanente. Todo esto unado a los detalles del motor cuando fue instalado en la aeronave. Y luego recuerde de que la vida del motor depende del manejo adecuado de los LLP y cómo se registran los ciclos en la hoja de disco. El valor del motor se calcula, entre otras variables, desde la hoja de disco. Y ya con esto concluimos nuestro webinar del día de hoy. Les dejo mis datos en caso de que requieran alguna información adicional. Pueden contactarme a través del correo electrónico o a través de nuestras redes sociales o directamente en la página de www.somasoftware.com. Verificamos si tenemos alguna pregunta. No tenemos ninguna pregunta y quisiera entonces agradecerles a todos su tiempo el día de hoy por asistir a nuestro webinar y será hasta la próxima oportunidad. Feliz tarde. Hasta luego.